encuentro de la Escuela de Espectadores de Santa Fe, organizado por el Centro Cultural Provincial, dependiente del Ministerio de Cultura de la provincia. Este cuarto encuentro, titulado Teatro y Escrituras en plural, va a ser un encuentro muy interesante, que ahora nos va a comentar un poquito mi compañero, coordinador también de la escuela, Claudio Chutevich. Buenas tardes, una alegría volver a encontrarnos, y a los que por primera vez se acercan, bueno, espero que se vayan tan reconfortados como cada vez que lo hemos hecho en estos 10 años de encuentro. Vamos a arrancar ahora con la clase magistral de Jorge Dubati, que va a estar hablando de literaturas de los acontecimientos teatrales, escrituras de la oralidad, oralidad de las escrituras, dramaturgia preescénica, escénica y posescénica, relación de las dramaturgias con la escena, relación de las dramaturgias con el sujeto creador, de autoría, dirección, actuación, de grupo, de actuación, de adaptación, perdón. Y posteriormente a la charla magistral de Jorge vamos a estar conversando desde Buenos Aires, esto ya enlatado con Mariano Tenconi Blanco y con nuestra Mari Delgado, que intuyo que ahí está. Después vamos a hacer, como siempre, un cortecito, y a las 5 de la tarde vamos a estar viendo la obra Drácula, Transilvando Bajito, y posteriormente vamos a tener este ida y vuelta con sus directores, actores, Federico Kessler, Ignacio Bellini, Camilo Céspedes, Miguel Rodríguez, Hernán Rosa y Camila Villalba. Bueno, y como siempre, nuestro ritual desde hace 10 años, presentar a nuestra gran inspiración acá de la Escuela de Espectadores, que está con nosotros. Como siempre, él se lo merece, lo vamos a presentar. Doctor en Historia y Teoría de las Artes, profesor titular en la materia Historia del Teatro. Dirige el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Investigador, periodista y crítico teatral. Se destaca en Argentina y en el mundo por su labor en el campo de la teoría teatral. Ha publicado más de un centenar de libros, ha recibido en 2 oportunidades el premio Conex por su labor como periodista y comunicador, fue el vicedirector del Teatro Nacional Cervantes desde el año 2021 al 2023, recientemente fue nombrado académico de número por la Academia Argentina de Letras, fundó más de 90 escuelas de espectadores en todo el mundo, y lo más importante es que nos acompaña en la Escuela de Espectadores de Santa Fe desde hace 10 años. Él es nuestro gran gurú, el señor Jorge Dubati. Un aplauso, por favor. Perdón, siempre empiezo así, pero siempre le digo, no digas lo del gurú, no digas lo del gurú, y empezamos siempre con el gurú. Gracias, Male, gracias al Chuca. Me encantaría, en primer lugar, decir que es una enorme felicidad estar aquí en la Escuela de Espectadores de Santa Fe. Decirles que hace poquitito se abrió la Escuela de Espectadores número 100 en General Roca, Fisque Menuco, provincia de Río Negro. Y se están abriendo ahora, el mes que viene, 5 escuelas de espectadores más en distintos puntos, entre ellos Brasil, Colombia. Así que ya pasamos el número 100, y en ese sentido me encantaría 2 palabras, porque se nos va el tiempo volando, decir qué función cumplen las escuelas de espectadores, para qué sirven, digamos. Hay que aclarar que estas 100 escuelas que hay en el mundo
en Francia, en España, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. Hay muchas en Argentina, hay muchas en Brasil, en México. Digamos, son territoriales, o sea, son diferentes, pero tienen 5 cosas en común y nosotros hoy vamos a tratar de cumplir con esas 5 cuestiones. La primera cosa en común es esto de armar agenda, ¿no? Agenda de espectáculos. Dentro de un ratito vamos a estar viendo una versión de Drácula que a mí me tocó verla en una sala independiente. Por favor, les pido no se la pierdan. Esta posibilidad de ver teatro. Es muy importante ver teatro porque es realmente donde a uno recién ahí, cuando uno es un buen espectador en el sentido de frecuente espectador, a uno le cae la ficha de qué sería esta idea de la cultura teatral, ¿no? Del teatro como uno de los tesoros culturales de la humanidad. En segundo lugar, brindar herramientas, lo que vamos a hacer ahora, no para decirles a ustedes lo que tienen que pensar o lo que tienen que sentir, sino para empoderarlos para que ustedes con esas herramientas, si les convienen o no, eso lo decidirán ustedes, construyan su propia relación creadora con los espectáculos. Es decir, no se trata de decir desde un criterio de autoridad dónde están las cosas buenas o las malas, sino por el contrario, de brindar herramientas para que ustedes con esas herramientas hagan lo que se les cante. En tercer lugar, favorecer una pedagogía de la escucha y una pedagogía del diálogo con los artistas. Dentro de un ratito, después de ver la obra, nos vamos a quedar unos minutos charlando con el equipo de Drácula para escucharlos y que ellos los escuchen a ustedes y que ustedes se escuchen entre sí, digamos, y los propios artistas se escuchen entre ellos. Acá aparece un elemento sumamente importante y es que disfrutamos del teatro haciéndolo, disfrutamos del teatro viéndolo y disfrutamos del teatro discutiéndolo, pensándolo, ¿no? Por eso esta idea, esta tercera función de las escuelas de espectadores, que serían esto de escuchar a los artistas, producir pensamientos sobre sus obras, escuchar a los espectadores, producir pensamientos sobre las obras y lo que les pasó, y que nos escuchemos y, podamos dialogar entre todas y todos. En cuarto lugar, una masa crítica. Armar una masa crítica, un grupo de gente con la que podemos contar. Esto tiene que ver con la fuerza de las y los espectadores. El espectador como energía, como poder, como fuerza dentro de los campos teatrales y culturales. Es decir, la Escuela de Espectadores de Santa Fe como generadora de una masa crítica de gente con la que se puede contar a favor del Teatro de Santa Fe y a favor de la cultura santafesina. Y finalmente, la idea de las escuelas son como pequeños, podríamos decir, laboratorios de producción de conocimiento sobre el sujeto espectador, que es un sujeto del que sabemos muy poco. Digamos, en los campos culturales tenemos mucha información sobre las ofertas, los espectáculos, los ciclos, los festivales, pero tenemos muy poca información sobre quiénes son las y los espectadores. Entonces podemos decir que las escuelas de espectadores también serían un, diríamos, laboratorio de percepción y de autopercepción, de investigación sobre las y los espectadores y sobre uno mismo como espectador. Hace poquitito decíamos que con Julio Chávez, cuando estuvo Julio Chávez en la Escuela de Espectadores, él hablaba de su lugar como espectador, de cómo ser espectador lo había formado como actor, ¿no? Incluso dijo, yo decidí ser actor viendo una telenovela donde trabajaba Silvia Montanari, no sé si alguien se acuerda, fue sumamente interesante esta idea de hoy soy actor porque fui espectador de una telenovela. Entonces aparece esta idea de la interrelación entre actuación y expectación y actuación,
digamos, aprendemos a actuar expectando, digamos, aprendemos a expectar actuando socialmente, y en este sentido creemos que es interesantísimo poder conocer, poder contestar una pregunta muy básica de la que no tenemos una respuesta todavía, o por lo menos una respuesta clara, que sería ¿quiénes son las y los espectadores de Santa Fe? ¿Quiénes son las y los espectadores de la región? ¿Quiénes son las y los espectadores de Paraná? En el sentido de la interrelación de, por ejemplo, Santa Fe con Paraná, ¿no? Bueno, dicho todo esto, estas son las 5 grandes funciones que vamos a tratar de volver a cumplir hoy. Me gustaría que nos metamos brevemente en el tema que hoy sería el eje del encuentro, que es el tema de el teatro como productor de literaturas, el teatro, el acontecimiento teatral como gran generador de literaturas, ¿no? Les mandamos, y si alguno no lo tiene, nos avisa y se lo mandamos, un texto que escribimos sobre este tema, porque es un tema realmente muy importante, digamos, la capacidad que tiene el acontecimiento teatral de generar literaturas. Y no decimos de generar literatura en singular, sino literaturas en plural, porque van a ver la enorme riqueza de literaturas que genera el acontecimiento teatral. Ahora, pongámonos brevemente de acuerdo, otra vez, perdón si ustedes vienen siguiendo el ciclo de las charlas, pero me encantaría que recordemos un segundito el concepto de acontecimiento. Cuando hablamos de acontecimiento teatral, que es importante esta idea, porque va a ser la idea generadora de este concepto de literaturas del acontecimiento teatral. Podemos decir que el teatro es algo que acontece. Por ejemplo, en este momento no estaría aconteciendo, pero dentro de un ratito, cuando aparezcan en escena los actores de Drácula, vamos a poder decir, sí, ahora está aconteciendo. Digamos, el teatro existe en tanto acontece. En el momento en que deja de acontecer, el teatro no existe. El teatro formaría parte de lo que llamaríamos la cultura viviente, es decir, es algo que pasa, es algo que sucede y que no queda, podríamos decir así, guardado. Por ejemplo, yo podría decir, cuando termine la función de Drácula, ¿dónde va la función de Drácula? ¿Dónde quedó la función de Drácula? Podemos decir, ya no existe. Es decir, es algo que aconteció. Y en este sentido, nosotros vamos a reconocer un acontecimiento teatral diferenciándolo de otros acontecimientos. Por ejemplo, el acontecimiento del libro o el acontecimiento del cine o el acontecimiento de la web. Podemos decir que en ese sentido el teatro sería un acontecimiento con rasgos particulares, con rasgos específicos. El acontecimiento teatral sería el resultado de una combinatoria de ciertos componentes específicos. Y perdón si me lo han escuchado decir esto, porque lo repito todo el tiempo, que en primer lugar el primer rasgo de acontecimiento es lo que vamos a llamar el convivio, la reunión de cuerpo presente, esto que está pasando acá. Si, digamos, ustedes estuvieran conectados a través de la pantalla, por ejemplo, no sé, alguien que nos esté siguiendo desde España, no estaría en convivio con nosotros, estaría en tecnovivio. El convivio es una cultura ancestral que consiste en la reunión de cuerpo presente con el cuerpo vivo, en territorio, en el espacio físico de 2 o más personas. Es decir, esto sería esta reunión territorial,
con el cuerpo físico, en el espacio físico, es lo que llamaríamos un convivio. Si nosotros estuviéramos conectados, por ejemplo, desde nuestras casas a través de Zoom, estaríamos en tecnovivio, no en convivio. Hay una cultura convivial, hay una cultura tecnovivial, por ejemplo, la telefonía, la radio, la televisión, el cine, la web, y el tecnovivio sería la conexión entre dos o más personas sustrayendo la presencia física del territorio a través de la mediación tecnológica que permite sustraer esa presencia física, ¿no? Ahora, el teatro ratifica esta institución ancestral que llamamos el convivio. Piensen que es tan ancestral que no podemos pensar lo humano sin convivio. El primer convivio está en cualquiera de las cosmogonías, en el Génesis bíblico, Adán y Eva, en el Popol Vuh, el primer encuentro de dos hombres de maíz en la cultura maya, ¿no? Entonces, el teatro va a ratificar esta idea de la reunión de cuerpo presente en el mismo espacio físico, en el mismo territorio. Dentro de esa reunión va a tener que aparecer algo muy importante, que es el concepto de poiesis corporal. Ustedes saben, esta palabra poiesis ya la usa Aristóteles en el siglo IV, en la famosa Poética. Nosotros la podemos traducir como producción y construcción. Lo que dice Aristóteles es, en el convivio alguien, llamémoslo el actor, empieza con su cuerpo. Esto es una de las cosas más bellas que tiene el teatro, a mí me emociona hasta las lágrimas, esta capacidad humana de producir poesía, ¿no? Porque la palabra poiesis es el origen de la palabra poesía, digamos, el cuerpo que puede producir un mundo paralelo al mundo, un mundo con otras reglas, un mundo que no se rige con las reglas de la vida cotidiana. Miren qué cosa tan hermosa realmente. A mí, insisto, me conmueve enormemente. La humanidad tiene la capacidad de construir poesía con el cuerpo vivo, con el mismo cuerpo con el que se vive. Dentro de un ratito vamos a ver aparecer acá a los actores con el cuerpo con el que viven y los vamos a ver generar con su cuerpo un mundo con otras reglas. En este caso, la historia de Drácula en versión cómica. Bueno, y este ingrediente tiene que estar, porque si no, un convivio puede ser un asado, puede ser una misa, puede ser un partido de fútbol en el estadio, pero cuando aparece este componente, el convivio teatral empieza a diferenciarse. Y el tercer elemento fundamental va a ser el elemento de la expectación. Vamos a decir que en el momento en que un determinado actor empieza a producir poiesis con su cuerpo, ese actor empieza a ser observado por otro. Por eso decimos que en el teatro no podemos hacer las cosas de a uno. Necesitamos por lo menos dos personas, necesitamos dos o más personas que, digamos, en el detonante del acontecimiento teatral, uno empiece a producir poiesis con su cuerpo y el otro empiece a expectar con conciencia que está observando poiesis corporal. Podemos decir que de estos tres elementos, que me encantaría volverlo a repetir, este acontecimiento es uno de los tesoros culturales más maravillosos de la humanidad. Y además no hay con qué darle, ni las pandemias, ni las pestes lo detienen. Entonces podemos decir que de la multiplicación de esos tres elementos, lo que aparece es una zona de experiencia. Podemos decir que
Hay un gran teórico que se llama Gilles Deleuze, en un librito Lógica del Sentido, que sostiene que podemos identificar un acontecimiento porque genera un tipo de experiencia que solamente es accesible en esos términos de acontecimiento. Es decir, si ustedes me dijeran, por ejemplo, mira, no, yo no me voy a quedar a la obra porque leí la novela Drácula de Bram Stoker. Y yo te diría, ojo que no es la misma experiencia. Una cosa es la experiencia de leer la novela, otra cosa es la experiencia del convivio teatral de esta zona. En una palabra, Deleuze va a sostener que podemos identificar un acontecimiento en el momento en el que vemos que nos ofrece un tipo de experiencia que solamente es accesible en ese orden de acontecimiento. En una palabra, si te quedas en casa, no vas a vivir la zona de experiencia del convivio que vamos a tener dentro de un rato. En una palabra, la participación inmersiva en el convivio sería condición fundamental para poder vivir esta zona de experiencia del acontecimiento teatral. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Prometo abrir a la discusión rápidamente después, pero digamos, lo que decimos es que este acontecimiento genera literaturas. Y en este sentido, podemos decir que una de las cosas buenas que ha pasado en la teoría en los últimos años es poder reconocer que no se trata de un solo tipo de literatura, sino que justamente no la podemos pensar sino en plural. No hay una literatura teatral, sino que hay muchas literaturas teatrales. Por ejemplo, un primer tipo de literatura sería esa literatura que se escribe para llevarla a escena. Supongamos, García Lorca escribe en su escritorio Bodas de Sangre y luego se lo entrega a una actriz para que con su compañía lo pongan en escena. Entonces, nosotros podríamos hablar en principio de una literatura anterior a la escena, ¿no? Esto es muy frecuente, no sé, Gorostiza, Griselda Gámbaro, Florencio Sánchez, escriben en su escritorio a mano o en la computadora o en una máquina de escribir y producen un texto que luego le entregan a otros para representarlo. Pero también nos damos cuenta que no hay solamente escrituras preescénicas, sino que hay escrituras escénicas. Escrituras que aparecen en lo que podemos llamar el acontecimiento. Por ejemplo, supongamos que tuviéramos acá a Alejandro Urdapilleta, gran actor, ya fallecido. Yo le podría decir a Alejandro, ¿por qué no improvisás sobre el tema de la luna? Y él empezaría a generar un texto con acciones físicas y con acciones verbales que podemos decir no existe preescénicamente, existe en el momento en que se realiza el acontecimiento. Fíjense que esto para nosotros es muy importante porque serían específicamente las literaturas de la poiesis corporal. No solamente hacerle cambios, por ejemplo, a los textos escritos por García Lorca desde el cuerpo del actor o desde la dirección o desde la iluminación, sino también generar nuevos textos. Si ustedes me permiten un caso, que creo que es un ejemplo que yo lo viví como gestor teatral, Griselda Gámbaro escribe un texto preescénico que se llama La señora Macbeth y nos da ese texto para ponerlo en escena con dirección de Pompeyo Audibert y protagónico de Cristina Vanegas, que fue un estreno memorable, estuvo muchos años en cartel.
resulta que en el texto preescénico, en esa literatura escrita en el escritorio, Griselda Gámbaro pone: por favor, la señora Macbeth, como es del Río de la Plata, habla en voz, voceo, ¿no? Es decir, en vez de decir tú o usted, dice vos. Es muy importante que se respete el voceo. Vamos a un ensayo general una semana antes del estreno de la obra. Pasamos la obra y yo veo que desaparecieron todos los vos en el texto escénico. Termina la pasada, Griselda muy emocionada dice: che, me encantó, pero le sacaron el voceo. Cristina Vanegas dice: no nos pasa por el cuerpo, necesitamos cambiarlo, pero fíjate qué bueno el cambio que hicimos, porque no usamos ni el usted, ni el tú, ni el vosotros, buscamos una forma neutra como para que no aparezca. Griselda dice: bueno, les retiro los derechos, no sé si me explico. Una semana antes, yo agarré y dije: no, por favor. Cristina Vanegas dice: ¿lo querés con voceo? Lo hacemos con voceo. Viene el día del estreno y se hace con voceo, ¿no? Yo escucho en la platea: vos, 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 vos. 2 funciones después, vuelvo a ver el espectáculo y el voceo desapareció. Entonces, ¿qué hago? Salgo de la función y digo: ¿qué pasó? Hablo con una de las chicas que hacía Las Brujas, me dice: no digas nada. Por favor, que no salga de acá esto, ¿eh? Cuando viene Griselda lo hacemos con voceo. Si no viene Griselda lo hacemos como nos gusta a nosotros. Fíjense qué interesante, el ejemplo que estoy dando es cómo la dramaturgia escénica implica una nueva dramaturgia. Si yo escribiera un libro que se llame El voceo en el Río de la Plata, en el Teatro del Río de la Plata, diciendo la obra de Gámbaro con el voceo, eso no pasó, porque se hizo una nueva dramaturgia escénica, desde el elenco, desde la dirección, desde la dramaturgia, desde la actuación. Esto pasa todo el tiempo, incluso pasa por accidente, que un actor de pronto se olvida un texto y lo ubica en otro momento, o reformula un parlamento, o cambia las palabras. Pues, en ese sentido hay un protagonismo enorme para lo que llamaríamos las dramaturgias escénicas, sin duda de los actores, pero también de las y los directores y de todos los equipos, porque podemos hablar de dramaturgias escénicas de la danza, dramaturgias escénicas de la iluminación, dramaturgias escénicas del vestuario, del diseño espacial. Y finalmente tendríamos un tercer tipo, que es lo que llamaríamos las post-escénicas. Esto es una de las cosas más bellas que tiene el teatro y es, según la relación con la escena, produce 3 tipos de literaturas diferentes. Las post-escénicas serían aquellas que se registran en el papel, pero a partir de los datos que provienen de las versiones escénicas. Yo, por ejemplo, esto lo hice mucho con Mauricio Cartún, lo hicimos con Pavlovsky, lo hicimos con Urdapilleta. Yo, por ejemplo, en mi archivo tengo 14 versiones diferentes del Niño Argentino de Mauricio Cartún. Sin la vaca, con la vaca, en verso, en prosa. ¿Por qué? Porque Cartún, que es su propio director del Niño Argentino, le hace cambios todo el tiempo, desde el texto preescénico, todos los textos generados en los ensayos, el texto escénico, que lo tenemos grabado a través de un soporte audiovisual, y luego él vuelca esto en el papel en un texto post-escénico. Entonces tenemos un campo de literaturas relacionado con la relación con la escena. El otro campo maravilloso es el de la relación con los sujetos creadores. Nosotros podemos decir que si algo posee el teatro es un sujeto colectivo de enunciación.
Entonces podríamos hablar de diferentes dramaturgias según el creador que la genera. Dramaturgia de escritorio, el famoso autor o autora, no sé, Gorostiza escribiendo El puente, por ejemplo, o más cercanamente, no sé, Sam Shepard escribiendo El niño enterrado. Luego tendríamos dramaturgias de actuación, por ejemplo, las que surgen de la improvisación o la que surge de las propuestas de los cambios escénicos. Piensen que esto también pasa, por ejemplo, en la televisión. El otro día, hablando con Leonor Manso, le comentaba por su personaje en una serie que se está dando ahora de nuevo con Julio Chávez, que se llama Signos. No sé si alguien la está viendo, ¿no? Un asesino serial que se orienta por los signos del zodíaco, ¿no? Y Leonor Manso me decía, yo cambio el texto todo el tiempo. Y yo digo, ¿pero por qué? Dice, porque mi personaje no hablaría así. En una palabra, a la dramaturgia de los guionistas, ella le imprime la dramaturgia de actuación desde su concepto de personaje, ¿no? Después podríamos hablar de dramaturgias de dirección, dramaturgias de iluminación. En una palabra, tenemos una suerte de gran sujeto colectivo que está incidiendo desde muchos lugares para pensar el lugar de la autoría, el lugar de la creación. Fíjense que este lugar de la autoría es más una figura legal que una figura real en el teatro. Y esto creo que es otro de los rasgos de las literaturas del teatro, ¿no? Digamos, el autor sería finalmente el que figure como tal en el registro de propiedad intelectual en Argentores. Pero en realidad podemos decir que en el espesor de acontecimiento teatral hay múltiples sujetos poniendo en juego una escritura y una oralidad que es colectiva. A mí me encanta en ese sentido ver esas tensiones. Me acuerdo hablar con Urdapilleta sobre una obra bellísima que él hacía con dirección de Labelli, que era My Camp Farsa, la obra de Georg Tabori, podríamos decir una escritura preescénica de Tabori, profundamente modificada escénicamente por Jorge Labelli, el gran director Jorge Labelli y sus actores. Y me acuerdo que la obra transcurre en un sótano y el personaje que hacía Urdapilleta, que es el personaje de un Hitler joven, bajaba unas escaleras de caracol altísimas, una vez, dos veces, ¿no? Entonces, un comentario que aparece en la charla con Urdapilleta es, loco, ¿no te mata esa escalera en plena actuación? Subir y bajar, subir y bajar. Y me dice, mira, no solo me mata el ejercicio de subir y bajar la escalera, sino que Labelli me pide que lo haga poniendo el pie de una determinada manera. Labelli tiene todo pensado, piensa al actor como una tecnología de su estilo, de su propio lenguaje como director. Y le digo, che, ¿y vas a aguantar? Porque tenés función semanal y digamos, varias funciones semanales y además duran un montón las funciones. Bueno, me dice Urdapilleta, no te preocupes, lo voy a hacer así hasta que se vaya el gordo, me dice. El gordo era Labelli, no sé si me explico. La idea era, se va el gordo y yo empiezo a no bajar la escalera. Entro por el costado. Interesantísimo. Esto es el teatro, es una escritura viva. Imagínense, Labelli tendría que dejar un asistente que sería como un perro de casa, vigilando que no le cambien la puesta en escena Urdapilleta, ¿no? Si alguien quiere verla, esa versión, que es una maravilla realmente, y es hermoso verlo a Urdapilleta actuar esa obra, está registrada por el Teatro San Martín. Hasta hace poquito estaba subida a la web. En pandemia se pasó muchísimo el Teatro San Martín, pero si alguien la quiere ver y no está subida, por favor pídala.
escribiendo al Centro de Documentación del San Martín, y les voy a pedir nada más que, por favor, tengan el texto de Tabori al lado y observen los cambios generados por el sujeto complejo de la puesta en escena. Bueno, y para ir cerrando mi intervención, porque queremos darle la palabra a dos dramaturgas, Mariano Tenconi Blanco y a Mari Delgado, que está por acá, que enseguida le voy a pedir que suba. Yo diría que no solamente estarían estas literaturas relacionadas con la escena o con el sujeto creador, sino que también habría otras literaturas vinculadas con lo que llamaríamos los géneros discursivos. Tenemos así, por ejemplo, dramaturgias para teatro de bebés, dramaturgias de teatro de calle, dramaturgias que no tienen palabra para el actor, lo que se llama escena muda, como el acto sin palabras de Beckett, ¿no? O el pupilo que quiere ser tutor de Peter Hanke. Tenemos dramaturgias de teatro ritual, lo que se llaman las consuetas medievales, como el Misterio de Elche. En una palabra, tenemos una riqueza notable de géneros discursivos. Monólogos, por ejemplo, los famosos monólogos de los cómicos argentinos, como Pepe Podestá, o Pinti, o Tato Bores, por ejemplo. En una palabra, ahí aparecería otro campo de riqueza y finalmente yo destacaría muy especialmente lo que llamaríamos las literaturas sobre teatro. En una palabra, no solo tenemos literatura que podríamos llamar de teatro, las dramaturgias, escénicas, posescénicas, etcétera, sino también tenemos lo que llamaríamos literaturas como metalenguaje del teatro, es decir, el acontecimiento teatral genera un montón de otras literaturas que lo que hacen es hablar sobre el acontecimiento teatral. En el artículo que les mandamos, ahí aparece un listado enorme de esas literaturas, pero si ustedes me permiten voy a nombrar ahora muy brevemente un par. Por ejemplo, la crítica, el periodismo sería otra literatura del acontecimiento teatral, digamos, sobre el acontecimiento teatral. Las literaturas de espectadores. Yo no sé si ustedes le echan un vistazo, por ejemplo, a las cosas que escriben los espectadores en la página de opinión de Alternativa Teatral. Yo le presto mucha atención. Por ejemplo, Terrenal de Mauricio Cartún tiene 5.000 comentarios de espectadores. Y es muy interesante ver esa literatura del espectador teatral, que habla sobre su propia experiencia en el teatro. La literatura de las memorias y los testimonios. No sé, Libertad Lamarque escribe sus memorias, donde cuenta, entre otras cosas, si fue verdad o no fue verdad el cachetazo de Eva Perón. ¿Se acuerdan por el famoso episodio de la cabalgata del circo, ¿no? La filmación? O, no sé, Pepe Podestá escribe sus memorias, Medio siglo de farándula, un libro donde cuenta, por ejemplo, todo el ciclo que hizo con el Juan Moreira y cómo pasó de la carpa a la sala, cuando se instala primero en La Plata y después en Buenos Aires en el Apolo, ¿no? Ahí en la calle Corrientes, cuando todavía era angosta. La literatura teórica, los libros, no sé, de Erika Fischer-Lichte, de Raúl Castañino, las literaturas de la historia del teatro, los libros de Luis Ordaz, de Osvaldo Pelletieri, de Clide Tello, las literaturas de los artistas investigadores. Por ejemplo,
Stanislavski escribiendo el trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia, o Antonin Artaud escribiendo El teatro y su doble, o, no sé, para cerrar, Raúl Serrano escribiendo sus tesis y nuevas tesis sobre Stanislavski, vinculado ya a una literatura de la pedagogía teatral. Entonces, fíjense qué fascinante. No tenemos una única literatura, sino que tenemos, por un lado, estas literaturas del acontecimiento, para el acontecimiento, en el acontecimiento, y luego tendríamos literaturas sobre el acontecimiento, que estarían escritas como metalenguaje del acontecimiento. Le llamamos metalenguaje esta idea de un lenguaje sobre el lenguaje teatral, un lenguaje, crítica, teoría, etcétera, sobre el acontecimiento teatral. Bueno, y vamos a parar acá, de mi parte. Yo le quiero pedir a Mari, ¿estás por ahí, Mari? Adelante, Mari. Les pido un gran aplauso para Mari Delgado, que enseguida nos va a contar como artista investigadora su experiencia al respecto. Por ahí ahora dice, estoy en contra totalmente de lo que dijiste, o por ahí no. Vamos a ver, gracias, Mari. Muy bien, adelante, sí. Y si les parece, lo escuchamos primero a Mariano Tenconi Blanco. Le hicimos 3 preguntas a Mariano Tenconi Blanco. Me gustaría decir que Mariano Tenconi Blanco, si yo no me equivoco, nació en 1982, o sea que tiene 43 años, dentro de lo que sería la nueva generación, y esto es muy personal, pero creo que lo comparto, entre otros, con Gladys Contreras, que anda por allí, hablamos mucho de la admiración que tenemos por su producción. Digamos, Tenconi Blanco es un tipo que dirige y escribe sus textos, y ha hecho obras maravillosas como La Fiera, por ejemplo, Quiero decir te amo, La vida extraordinaria, Las cautivas, Ciencias naturales, y ahora, dentro de muy poquitito, se va a conocer su nueva producción. No estoy citando completo, estoy nombrando algunos de sus obras. Por su juventud es un tipo realmente de mucha producción. Va a estrenar ahora una obra que se llama Madre Ficción, que dentro de poquito va a estar en cartel. Nada más decir que con la juventud que tiene, siendo un autor realmente joven, 40 y pico de años, ya ganó 2 veces el premio Conex, que es ese premio que se da por década. Lo ganó como director y lo ganó como dramaturgo. Miren qué cosa tan interesante, ¿no? Las mismas obras escritas por él y dirigidas por él le han dado el premio de dramaturgia y el premio de dirección, lo cual habla de la singularidad de esas literaturas, ¿no? Bueno, en principio, no sé si tenemos en puerta la grabación, buenísimo. Vamos a escuchar la primera respuesta, donde le preguntamos a Mariano Tenconi Blanco, ¿existe esto de las literaturas en plural del acontecimiento teatral? Digamos, ¿realmente hay literaturas del acontecimiento teatral? Bueno, y Tenconi contestó esto. Bueno, yo creo que sí, que el teatro genera literatura y literaturas. Primero que nada, podría argumentarlo desde, bueno, que algunos de los mejores escritores o escritoras de la historia son escritores o escritoras de teatro, así que tenemos ahí algunos como para presumir sin ninguna duda. Y al mismo tiempo, pienso que hay como un doble juego, o sea, que me interesan los escritores que tienen en fuerte consideración la tradición literaria a la que pertenecen, o la tradición literaria universal, si se quiere, y a la vez también siento que, bueno, eso, que hay escrituras teatrales que son centrales en las literaturas. Obviamente me siento tentado de hablar de la literatura inglesa porque, bueno, creo que es el caso más paradigmático, o sea, el teatro es el arte nacional.
Shakespeare es el autor nacional y no existe literatura inglesa sin teatro. Bueno, digo, vos, Jorge, que sos docente en Puan, entre tantas instituciones, sabés perfectamente que la cátedra de literatura inglesa durante muchos años, y creo que ahora mismo, digo, pasó con Serrato y con Lucas Margaret, que es el que está ahora, la cátedra de literatura inglesa es eminentemente una cátedra de teatro. Entonces te dicen, usted está en literatura inglesa y lo primero que es Wilde o Beckett, o obviamente, bueno, no Shakespeare porque es del siglo XX, pero también se habla todo el tiempo. Entonces, bueno, yo creo que, como te digo, que es central ese doble juego y a mí el teatro que más me interesa es el que está en ese doble juego, ¿no? Digo, no sé, Beckett, que es un gran lector de la Divina Comedia y es un gran lector de Shakespeare, o Harold Pinter o Stoppard, o lo mismo en Argentina, ¿no? Los escritores, las escritoras que tienen enorme relación con la tradición. De la literatura gauchesca o con los escritores del siglo XX. Y, y en algunos casos, algunos que están como en los dos lugares, ¿no? Digo, obviamente creo que Art y Puig son como las dos figuras de la literatura argentina que están más fuertemente en los dos lugares. Y, y en ese punto yo creo que lo mejor de Puig, por ejemplo, fue haber escrito novelas sin querer escribir novelas. Entonces, por eso, para mí, siguiendo su línea, diría que las mejores obras de teatro son sus novelas. Pero bueno, eso para otro debate que siempre me gusta imaginar conversiones posibles. Segunda pregunta que le hicimos. ¿Estás de acuerdo con esto? Hay una literatura anterior a la escena, una literatura en la escena y una literatura post-escénica que se baja al papel. Bueno, y contestó esto. A la hora de pensar esto que vos me propones, que es muy interesante sobre la dramaturgia escrita antes de los ensayos, que podría ser lo que se suele decir como dramaturgia de escritorio, la dramaturgia que se escribe durante los ensayos y la dramaturgia escrita post, o sea, una vez que la obra se estrenó. Lo primero que me surge es pensarlo de modo muy práctico y si apuntabas a otro lugar, obviamente repreguntame lo que vos quieras. Pienso, bueno, eso, no me queda otra que hablar de mi experiencia, que es una, ¿no? Debe haber muchísimas otras, yo hablo de la mía. Yo escribo antes y me encanta ese momento y ese momento más feliz, soy mucho más feliz escribiendo que dirigiendo, sin ninguna duda. Amo dirigir, pero amo y odio y me cansa y me fastidio y no me gusta tanto salir de mi casa y me lleva mucho tiempo y vuelvo tarde y cansado. Cambio de dirigir, creo que no me quejo nunca, o me quejo si tengo un deadline nada más. Y en mi caso, cada proyecto de escritura es un proyecto de lectura, con lo cual esto que podríamos llamar la dramaturgia previa es un periodo muy extenso de tiempo. Yo estoy muchos meses escribiendo y leyendo y reescribiendo y repensando el material y volviendo al material. Pretendo ir a los ensayos, al primer ensayo, digamos, o a la primera lectura, con una obra cerrada. Pero esto es una ilusión que se cumple muy pocas veces, porque siempre tengo que terminar trabajando un montón incluso en obras que he estrenado en otro país y que cuando voy, o sea, que estrené en un país y cuando voy a otro país, igual tengo que seguir modificando, incluso obras que han sido premiadas, como el caso de La Vía Extraordinaria, por ejemplo, de Todo tendría sentido si no existiera la muerte, que también, digo, y que voy a estar ganar un premio, no la vamos a tener que tocar, y sin embargo después trabajando en ensayos siento que el dramaturgo tiene que seguir reelaborando cosas entonces ahí paso a ese segundo nivel, que sería la dramaturgia durante ensayos, que en mi caso suelo pensarlo de ese modo, que es, bueno, yo escribo, muchas veces escribo pensando en algo particular y muchas veces no, pero así todo, una vez que llego al proceso de ensayos, siento que no hay nada más importante que la escena, o sea, no hay nada más importante que lo que ese grupo de personas, actores, escenógrafo, iluminadora, iluminador, vestuarista, músico, que ese grupo encontramos en ese momento, en ese periodo de tiempo. Entonces no tengo ningún problema en que el dramaturgo venga a los ensayos todo lo que tenga que venir y reescriba todo lo que tenga que escribir para que llegue a buen puerto ese montaje teatral, esa versión de la obra. Muchas veces incluso, como en el caso de las ciencias naturales, por ejemplo, que es un material que vos conocés muy bien, edité una versión que no es la versión que yo monté, porque me parecía que era lindo editar esa versión que era quizás más extensa, todo tenía sentido, si no existiera la muerte hicimos lo mismo, porque parecía que estaba bueno dejar abierto y que si en el futuro algún director o directora quisiera montar esa obra,
puede armar su versión también y poder dar cuenta de que finalmente lo que se estrenó es una versión de la obra, que es la mía, con lo cual al ser el autor es difícil, pero no deja de ser una versión también, incluso la del autor de la obra. Eh, y entonces, bueno, en el proceso de ensayos escribo y reescribo mucho, porque también hay algo, es que cuando estás ensayando, nunca sabes tanto de la obra como cuando la estás ensayando, digamos, ¿no? Ni siquiera cuando estás escribiendo sabes tanto de la obra como cuando la estás ensayando. Entonces suelo confiar mucho también en ese momento de escritura, que es complicado porque ensayaste 6 o 7 horas en el día, tuviste una reunión de 1 o 2 horas con el escenógrafo, con el vestuarista o con alguno, encima después sentarte en casa a la noche para escribir 2 o 3 o 4 horas para llevarla a la mañana siguiente al ensayo, es agotador, pero bueno, también es bastante esclarecedor, ¿no? Y por último, la escritura post. Yo, en este caso, eso, como te digo, sigo tu pregunta en términos de pensar solamente la escritura puntualmente, no otras acciones teatrales que podrían ser llamadas dramaturgia. Eh, Me pasa que modifico muchas cosas una vez que estrenamos la obra. Modifico muchas cosas, no son muchas cosas, la verdad, pero modifico cosas una vez que estrenamos la obra. Yo aprendí de actores que tengo, sobre todo creo que en la parte cómica es más claro que tuve la suerte de trabajar con actores y actrices que tienen como mucha picardía, que le tienen mucho el tiempo al público, que entienden mucho el punto de un gag. Entonces, cuando la obra tiene esa demanda de que el actor presente la vis cómica que tiene que presentar, bueno, he tenido algunos que saben mucho y que me enseñaron a mí a entender cuándo hay que estirar o cuándo hay que rematar antes para que eso produzca la hilaridad que estamos buscando, digamos, ¿no? No sé, Lorena Vega, Valeria Lois, Laura Paredes, son actrices con las que he trabajado que tienen una percepción con el público y una repentización que terminan, digo, a veces que la ves, que la función uno no se ríe, en la 2 no se ríe, y la quinta la encontraron dónde era y capaz que la frase fue la misma, pero encontraron dónde era la pausa para que, ¡paf!, explote la platea, digamos. Entonces aprendí mucho de ellos, de ellas, y, y entonces también voy generando mis hipótesis en donde, bueno, cortalo acá, decilo acá, estirá esta frase. Y también la famosa morcilla, que quizás sepan qué es, que es como ese bocadillo entre dientes que agrega el actor, que también tuve la suerte de tener actrices y actores que agregaban unos graciosos, a veces agregan uno que es gracioso, pero yo creo que podía ser mejor, y ya me fue gustando tanto este vicio que empecé a agregarles uno yo mismo, ¿viste? Che, capaz por lo bajo podés decir tal cosa, que muchas veces ni siquiera lo pongo en los textos después, porque aún si es una creación mía, porque siento que es algo, ¿viste? Eso, que tiene que ser algo hecho para lo efímero y que tiene que ver con el momento. Entonces, bueno, también a veces le termino escribiendo morcillas o agregando morcillas a los actores. Como te digo, suele tener que ver más que nada con cuestiones de, bueno, de esos momentos de la obra, que las mías muchas veces lo tienen, en donde hay un momento cómico y está bueno poder generar ese estallido, y para mí está bueno, sin degradar la poética que estamos buscando, pero entender que uno trabaja con un público, que uno trabaja para un público, y tener ese don de saber cuándo esperás la pausa o cuándo atacás el texto para que se provoque lo que se tiene que provocar. Que en el caso de la lágrima también, pero a veces es más difícil porque, bueno, no vas a estar mirando los ojos del actor, pero también a veces decís, che, yo creo que si vos te tomás 10 segundos de aire, esto es el doblemente conmovedor. O si apurás acá, va a ser más conmovedor. También uno lo hace, pero bueno, a veces la risa es tan palpable que es más, que envicia un poquito más, digamos, ¿no? Pero bueno, eso, como autor, como dramaturgo, sigo escribiendo en todas las facetas, digamos, eh, y. Y tiene mucho que ver, sobre todo, en el vínculo con todo el equipo, porque también iluminadores y escenógrafos me han dicho cosas, pero sobre todo el vínculo con los actores, voy ajustando y estirando y cambiando y cortando en todos los momentos del proceso teatral. Dos cositas breves. Puede pasar, por ejemplo, que uno tenga varias versiones del supuestamente mismo texto, ¿no? Por ejemplo, Barranca Abajo de Florencio Sánchez tuvo un final en el estreno y luego, por sugerencia de Podestá, le cambió el final. Nosotros conservamos mayoritariamente la versión con el cambio, pero está el manuscrito de la versión original, sobre cómo se mataba Don Zoilo, ¿no?
importantísima obra y tenemos que hacer dialogar esas dos dramaturgias de Florencio Sánchez, preescénica y postescénica. Y la otra cosa que me gustaría señalar es el tema de los soportes. Una cosa es el grafismo lineal impreso, por ejemplo, en la página del libro o de una revista o incluso en la web, ¿no? No sé, si uno lee una versión digital, por ejemplo, la colección de dramaturgia que tiene el CELCIT, ¿no? De dramaturgia iberoamericana. Pero todo este otro aspecto vinculado a esto que llamaríamos las dramaturgias escénicas, no hay forma de registrarlo en el papel. Por lo tanto, se han habilitado en los últimos años, por ejemplo, los audiolibros o los libros audiovisuales, donde lo que aparece es el registro del espesor escénico de esas dramaturgias. Y, por ejemplo, es invalorable esto, en el sentido de, supongamos, leemos la Antígona de Bertolt Brecht y de pronto aparece un video documental grabado en el Berliner Ensemble y observamos enormes cambios en la propia dramaturgia dirigida por Bertolt Brecht. Nosotros tenemos que tener en cuenta esa riqueza porque eso es el teatro, esa riqueza es el teatro, ¿no? Bueno, y la última que le hago a Tenconi es, che, ¿y qué pasa con el sujeto colectivo entonces, ¿no? ¿Quién es el autor de un texto? ¿Podemos hacer una distinción con esta idea del autor legal? Porque vieron que hay algo muy interesante, no necesariamente el autor legal coincide con el autor escénico. Y podría pasar ahora en tiempos de inteligencia artificial, por ejemplo, que podamos decir el autor es la inteligencia artificial. En realidad esto no entraría en lo legal, porque legalmente la propiedad privada es de un hombre o de una mujer o de un grupo de hombres o de mujeres. Yo no sé si ustedes recuerdan ese famoso episodio de un fotógrafo, lo voy a contar cortito, que le dio una cámara a un mono. ¿Alguien lo conoce, esta historia? Y el mono, con una facilidad fabulosa, le sacó una selfie que recorrió el mundo y, por supuesto, empezó el problema de la reproducción de esa fotografía, donde el autor de los derechos se supone que era el fotógrafo y Mediapedia, lo que sería Wikipedia, pero en media le dice, no, perdóname, pero esta foto no tiene autor porque la sacó el mono. No sé si me explico. Y por lo tanto está libre de derechos. Y aparece entonces una asociación de defensa de animales que dice, suponete, el mono se llama Felipe. No es un mono, es Felipe el que sacó la foto. Bueno, y en tensiones legales llegan a definir que los derechos corresponden 75% a la Asociación Protectora de Animales y 25% al fotógrafo que le dio la cámara al animal, ¿no? Entonces, miren qué interesante, ¿no? Esta discusión de autor sería solamente el que figura como autor en los papeles de Argentores. Bueno, eso le preguntamos a Tenconi. Respecto de la idea de quién escribe y de la idea de si hay una dramaturgia, bueno, de autor, pero también una dramaturgia de actor, o una dramaturgia de escenógrafo, o una dramaturgia de iluminador. De nuevo, yo hablo de mi caso particular porque, bueno, seguramente hay muchos procesos y muchas formas de hacer obras de teatro y yo hablo de la mía. Yo creo que en mi caso la dramaturgia es enteramente mía. De alguna forma, digamos, ¿no? O sea, el texto lo escribo yo de punta a punta, pero no implica que después yo no esté abierto a escuchar al grupo de personas con las que trabajo para realizar modificaciones. Entonces, los actores son los primeros que tienen muy buena información porque son los que hacen que el texto entero les atraviese el cuerpo. Entonces son los primeros que te van a decir si algo ya lo repitieron, si lo dijeron dos veces, si no se dijo tan claro,
o etcétera. Después, por supuesto, hay algunos que además tienen una capacidad poética que te puede mejorar o que te pueden sugerir cosas y que está en uno escucharlo. Y después, bueno, en mi caso, digo, creo que uno de los puntos como director es escuchar a todo el equipo sin que eso implique saber que las decisiones las tiene que tomar uno, digamos, ¿no? Y siento que con el correr del tiempo voy escuchando cada vez más, digamos, ¿no? Como que creo que de chico, de joven, había algo de ese rol de director que era más frágil, entonces sentía que escuchar podía poner en duda ese rol un poco más frágil. Y siento que de grande, bueno, por lo menos yo no siento que ese rol sea frágil, sino todo lo contrario, siento que se fortalece en la escucha y en la conversación. Entonces, como te decía, como les decía, no tengo ningún problema en tomar las decisiones y lo hago, pero me gusta escuchar y me gusta preguntar y eso, y escucho y después si alguien me da un argumento y yo tengo uno que creo que es mejor, lo converso y se lo explico, sobre todo con los actores, ¿viste? Esta escena no, para mí está de más por tal cosa, me dice un actor, lo pienso, y si después digo, no, tiene que estar por tal otra, me siento y digo, che, mira, estuve pensando en lo que me dijiste, y siento que tiene que estar por tal otra. Y si no, si creo que tiene razón, la saco, y digo, che, estuve pensando y sí, la vamos a sacar esta escena. Porque, de vuelta, porque me parece que también la mejor forma de, digo, si yo tuviera que ser actor, la mejor forma es trabajar convencido y saber que el otro tenés alguien que te escuche, que piensa y que en todo caso, si tiene una opinión distinta, te la expresa y decís, ah, ok, bueno, por esto él piensa, vamos para adelante. Entonces, me gusta manejarme de esa forma. Después sí te diría que en ese punto siento o yo lo veo como de manera separada. O sea, siento que mis textos siempre fueron mis textos y son lo que son, pero que definitivamente, no sé, digo, de hecho, la mayor parte de las veces que te dan un premio, no siempre, pero la mayor parte de las veces son. Incluso cuando ganás como autor, lo ganás por el montaje. O sea, no sé, yo gané el ACE en Las Cautivas. Y lo gané porque los jurados fueron a ver la obra al teatro. Capaz que alguno lo pidió y lo leyó, pero lo más probable es que ninguno, o alguno muy, muy laborioso, digamos, ¿no? Entonces, pero yo siento que eso lo que es justamente el arte del gran actor y de la gran actriz, que pongamos que el texto ya fuera bueno de entrada, lo que hace es sacarle brillo porque sabe usar sus herramientas, su voz, su cuerpo, su emocionalidad, el ritmo, las velocidades, los tonos, los graves, los agudos, el trabajo con la música, el trabajo con el espacio, hace que ese texto, que en todo caso potencialmente era muy bueno, explote porque además lo agarró un gran actor. Y lo mismo me ha pasado con colaboradores. Por ejemplo, bueno, yo trabajo hace muchos años con Matías Sendón y el final de Cautivas, que es un final que a mí me sigue gustando muchísimo, me sigue conmoviendo mucho, es una idea de él. Yo le dije, tenemos que encontrar otra cosa para el final y le propuse ese desafío, pero bueno, lo que él armó es una maravilla de él, que es un artista, claramente es un artista extraordinario y armó eso que parece una nave espacial. Eh, y de vuelta, en todo caso, mi mérito fue haber elegido un iluminador genial y haberle puesto un desafío a un tipo que tiene buenas ideas. Pero como te digo, siento que todo eso tiene más que ver con la dirección, ¿viste? Como que siento que en todo caso es el director el que sabe darle lugar al actor para que haga explotar ese texto y es el director el que sabe rodearse del equipo con el que se tiene que rodear y darles la posibilidad de que se expresen, porque también, justamente esto que decía recién, creo que el tema de tener una conversación abierta, escuchar a todo el mundo, el objetivo para mí es llamar a grandes artistas y que esos artistas firmen su obra. Porque yo pienso, bueno, la obra la escribí yo. Ahora, si yo logro que los otros 8 o 10 que están trabajando, que ya eran muy buenos, hagan un trabajo genial de 10 tipos, de 10 tipas, va a valer mucho más que un trabajo genial de uno. Entonces, por eso yo confío tanto en la conversación y en que cada artista que forma parte del montaje pueda expresarse artísticamente en torno a lo que ese montaje nos propone crear. Bueno, miren, no está acá, está en Tecnovivio, no está en Convivio, ¿no? Está claro eso, pero les pido un aplauso para Mariano Tenconi, porque lo que quiero después decirle, che, Mariano, te aplaudieron, estuviste tan brillante que la gente te aplaudió en ovación. Bueno, vamos a presentar a Mari Delgado, que es de acá de Santa Fe. Hay algunos alumnos que han venido,
una artista, directora, dramaturga de muchísimos años, amiga y muy querida. Y también la vamos a presentar como ella se merece. Ella es contadora pública nacional. Además, mirá vos, de la Facultad de Economía de la UNL, es promotora sociocultural en teatro por la Escuela Provincial de Teatro de Santa Fe, es licenciada en teatro por la UNL, profesora en tercer año en la Tecnicatura en la Escuela Provincial de Teatro, profesora de teatro en la Troupe Multiespacio y dentro de obras teatrales ha hecho la adaptación y dirección de Sonata de Otoño de Bergman, la dramaturgia y dirección de En Retornos, dirección en Faros de Color de Javier Dolte, codirección en Plumas de Agua de María Rosa Pfeiffer, adaptación y dirección de Al fin de Sergio Delgado, dirección en Estás ahí de Javier Dolte también, adaptación y dirección de Quiero tomar tu mano de Javier Dolte, adaptación y dirección de La sobrina de Sergio Delgado y ha tenido mención especial por dirección de La sobrina en la fiesta 37, Fiesta Provincial de Teatro del INT. Así que vamos a recibirla con un muy fuerte aplauso a Mari Delgado. Gracias, Mari. Por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Mari, hago la primera y después abrimos, después de la intervención también de Mari. Yo quería preguntarte algo parecido a lo que le pregunté a Tenconi. La primera es esto, ¿estarías de acuerdo con esta idea de literaturas en plural del acontecimiento teatral? Digamos, ¿hay distintas literaturas del acontecimiento? Sí, aunque... ¿Se escucha? Sí. Aunque el teatro, la literatura teatral... es como que sin la puesta en escena no tiene vida, no existe. Hay muchos autores que trascendieron esa instancia, digamos, de la puesta en escena, como Beckett, el mismo Cartoon, bueno, Shakespeare, ni hablar. Y cuando escuchaba a Mariano me acordaba de un texto muy interesante que hay de narradores y dramaturgos, un encuentro que se hizo, que coordinó Jorge Ricci, acá. Sí. Y, por ejemplo, el primer encuentro era Cartoon con Saer, que es un escritor santafesino, y él hablaba de, siendo un gran escritor, todo lo que le costaba, para él era imposible escribir teatro. Y de hecho tuvo una experiencia que, por ejemplo, un grupo de amigos lo encerró para que trate de escribir una obra, entre ellos estaba Carlos País, y creo que toda una noche o 2 noches, y escribió una obra que para él fue un fracaso, era horrible, y él reconocía que lo que más le costaba de la escritura teatral eran los diálogos, son los diálogos. Porque el diálogo en el teatro tiene un ping-pong, como decimos nosotros, un vínculo entre los actores que hay que como que tener experiencia teatral y de la acción dramática para entender ese movimiento. Y bueno, y Cartoon ahí mismo en ese encuentro dice una frase que a mí me parece, siempre la tomo y mis alumnos me dicen, ¿cómo te repetís? Siempre decís lo mismo, pero me encanta, que es que la obra de teatro es un bonsái de novela, porque de algún modo dispara imágenes que te remiten a un universo más amplio que la obra en sí, porque en el teatro, lo dice Cartoon, es un despojamiento y es de lo poco que alude a lo mucho. Así que sí, creo que hay obras que son joyas literarias, sí, totalmente. Y en tu propia experiencia, Mari, no sé, elegir algún caso, ¿ves esta instancia del preescénico, el escénico y el post-escénico? Por ejemplo, esta idea de que las escrituras están en relación antes, durante, después de la escena, ¿no? Como el gran centro de acontecimiento. Sí, tengo que hablar de la última obra que terminamos el domingo pasado de unas funciones, La sobrina. La sobrina es una adaptación de una novela de mi hermano Sergio que no tiene, es puramente descriptiva la novela. Solamente el único diálogo que tiene es al final de la novela, que es el primer acto de la obra Tío Baña, está inspirado en Tío Baña de Chekhov, y es un diálogo de una escena teatral. Y bueno, para mí fue todo un desafío hacerla, escribirla, hacer la adaptación. Tuve la supervisión de Javier Dolte, un dramaturgo, director consagrado argentino,
Y por supuesto, que yo siempre digo el gran mérito, si tuve un mérito con esa obra, fue reunir, un poco Mariano dice algo parecido, la elección que uno hace como director, directora del elenco, porque La sobrina tiene mucho de homenaje al teatro. Entonces yo me propuse convocar a grandes actores, actrices santafesinos para hacer ellos mismos ese homenaje. Y bueno, tenerlo ahí a un Edgardo Di, que es un dramaturgo, y para mí uno de los mejores directores de Santa Fe, cómo no iba a prestar atención a sus consejos, recomendaciones. De hecho, él tiene un monólogo que yo se lo había escrito, pero él me pidió permiso, pero por supuesto que se lo di, lo reescribió. O sea, esto que hablaba Mariano, del oído que tiene el actor, los intérpretes, las actrices, en vínculo con el público, es para incorporar totalmente. Está una Silvana Montemurri, que tiene un timing, porque hizo Café Concert, tiene una experiencia, de hecho le dieron un premio hace poco como santafesina destacada, y bueno, permanentemente están agregando esto que decimos nosotros, la morcilla, morcillando, agregando cosas que mi trabajo hoy es limpiar todo eso, porque la obra sería 3 horas de duración, pero sí, es para incorporar totalmente lo que vos llamás el texto escénico. Exacto. Sí. Y que además únicamente lo conservás en soporte audiovisual o de audio, ¿no? Que en ese sentido me gustaría mencionar que el desconcierto que puede producir el soporte de audio, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero está grabada por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro en los años 60, Luis Arata haciendo un famosísimo monólogo de Stefano, de Armando Discépolo, que cuando lo escuchás, vos decís, no debe haber sido así, aquella puesta en escena. Y vos decís, ¿por qué lo graba así? Les pido por favor que lo busquen, está en la web. Si ustedes ponen grabación Luis Arata, Stefano de Armando Discépolo, y escúchenlo, y yo creo que se van a sorprender porque no le van a encontrar el correlato que debería tener con la idea nuestra de grotesco. Interesantísimo, me fascinó. Bueno, Male, vos una... En relación a lo que estaba preguntando Jorge, meternos un poquito en tu proceso creativo. O sea, esta relación, ¿no? O sea, ¿cómo es Mari, por ejemplo, en un espectáculo que hayas hecho la dramaturgia literaria al principio, la pre-escénica, después escénica y post-escénica? ¿Cómo es tu proceso? O sea, empezando a escribir, después cuando dirigís, que nos cuentes un poquitito esa relación. Y yo, bueno, en eso de algún modo también al escribir y dirigir, me gusta mucho también, tomo como referencia a los maestros, ¿no? Como Cartoon, y me parece que son instancias y roles diferentes. Es como que hay que ponerse en 2 personajes distintos, cuando escribís y cuando dirigís. Cuando, por ejemplo, La sobrina tiene 28 versiones, 28 escrituras que fui corrigiendo, con ensayos, como decía Mariano. Ya cuando entramos a trabajar con los actores, improvisaban textos que yo ya los había escrito y aparecían cosas que eran para incorporar. Y a su vez, después, cuando dirijo, también olvidarte, por ejemplo, era larguísima mi texto inicial y tuve que faltarme el respeto de decir, no, esto no va a funcionar, y percibir eso, ¿no? Qué cosas funcionan o no en la escena, porque una de las cuestiones que a mí yo considero que son fundamentales, te das cuenta cuando un actor, una actriz dice un texto que no se apropió, que no se lo cree. O sea, para mí es fundamental que los intérpretes se apropien y crean lo que están diciendo, porque si eso no funciona, como el caso, el ejemplo que diste vos de Gambaro, lo que hacía Cristina Vanegas, ellos sentían que resonaba por otro lado. Son a veces sutilezas, qué sé yo, palabras o expresiones que necesitan decirlas de otro modo, y hay que ir por ahí, porque es muy obvio cuando un intérprete está repitiendo mecánicamente un texto y no tiene imágenes, porque las imágenes de los actores, actrices,
traspasan el escenario al espectador y el espectador los recibe y las completa, obviamente, que es, ahí se cierra el convivio que vos tuyo, Jorge, y la lectura que hacen es impresionante, porque es otra obra, es otra obra directamente. Bueno, abrimos. ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo? Buenas tardes, mi nombre es Ayrton Goniat del Instituto Fonseca de Educación Docente. Tengo una pregunta sobre este concepto que mencionó la señorita Delgado del despojamiento en el teatro. Dijo otra expresión, si no me equivoco, lo poco que alude a lo mucho. ¿Qué quiere decir? Qué bueno. Está emparentado un poco con el concepto de metonimia. No sé si lo conoces. Metonimia es eso, que con un gesto decís mucho. Por ejemplo, bueno, Cartoon da ese ejemplo famoso de un actor entrando a escena con un paraguas, lo sacude, está mojado, no necesitas decir está lloviendo o cómo llueve. Con ese gesto ya significás mucho. Y nosotros en teatro buscamos por ese lado poético de despojar. De hecho, los escenarios muchas veces son despojados, no ponemos... Por supuesto, hay distintas producciones y distintas puestas en escena, pero con los mínimos elementos significar mucho. ¿Qué es lo que nos diferencia justamente del cine, por ejemplo, que es realismo? Bueno, depende del género también, pero esa búsqueda poética es como una constante en el teatro. Me pareció bastante particular la expresión de despojar, en vez de tener, por lo que yo, como no entiendo, muchísimos elementos. Por ejemplo, en una película que, como lo dice, sería realista, en este caso es tener 2 o 3 y ya está. Trabajar con lo que se tiene y hacer algo implícito, como en el caso del paraguas que acaba de mencionar. Sí, me quedó más claro ahora. Con metáforas también, Claro. ¿viste? Sí. Permanentemente aludir y con imágenes a otro. Porque lo que decimos, nosotros estamos mostrando un universo que es mayor al espacio escénico. A veces con voz en off te remontan a otro lugar. Exacto. Y hay que elegir esos elementos para transmitir esas imágenes al espectador. Claro, ¿Está? claro. Bueno. Y yo agregaría que también se usa mucho para la narración, esto, ¿no? En la narración. Por ejemplo, en Casa de Muñecas, de Ibsen, todo ya pasó, todo está en el pasado. Y eso se actualiza con un relato de diálogo entre 2 amigas. Una amiga le pregunta a la otra, ¿qué hiciste los últimos 10 años que no te vi? Y ella cuenta 10 años en menos de 5 minutos, ¿no? Es decir, el teatro está lleno de esas cuestiones tan hermosas, tan sintéticas, ¿no? Cartoon siempre pone el acento en un parlamento que son 5 intercambios muy cortitos en la obra Babilonia de Armando Discépolo, donde 2 criadas, ¿no? La obra es un grupo de criados que están en la cocina de la casa, y 2 criadas dialogan entre ellas y le dicen algo así, creo que no son más de 10 palabras. Una le dice, ¿te fuiste de la casa? La otra le dice, sí. La otra le dice, señorito, ¿no? Bueno, en 5 réplicas vos descubrís toda una historia de persecución sexual, de violencia sexual, ¿cómo se dice?, de desigualdad social, que es lo que queda en el subtexto de todo lo que le pasó a esa pobre chica con el hijo de la patrona, ¿no? Bueno, no sé si hay otra más. Acá... Hola, sí. Yo me quedé pensando mucho en esto de la literatura y el teatro, porque una de las primeras cosas que yo escuché de teatro hace 30 años, de un profesor acá, Mario Puentes, no sé si se acuerdan, decía, el teatro no es literatura. Y todo esto que vos hablás establece un parentesco directo entre el teatro y la literatura. Y existe, pero también esto me hizo resonar una frase de Borges, que dice que uno publica para terminar con la pulsión de corregir. Eso es lo que tiene la literatura. Se publica y terminó la obra. En cambio, el teatro es permanente la renovación. Esa es la diferencia que hay
puntualmente entre la literatura y el teatro desde mi punto de vista y a la luz de los comentarios de hoy, ¿no? Y justamente Mari Delgado es una clara expresión de eso, porque en principio nunca se anima, por la experiencia, poca experiencia que tengo, a estrenar. Siempre pospone los estrenos, que sería la publicación. Y después del estreno, sigue corrigiendo, como suele ocurrir y debe ocurrir además con el teatro. Esa es la gran diferencia que veo entre una cosa y la otra, a pesar del gran parentesco que estableciste acá, ¿no? Eso es lo que quería apoyar. Aclaro que Guille lo padeció porque fue uno de los actores en Quiero tomar tu mano. Genial, genial. Mientras pasamos el micrófono, no sé si alguien más quiere decir algo, pero yo habilitaría algo que no dijimos, y me parece muy importante porque estamos en una escuela de espectadores, y es lo que llamaríamos las dramaturgias del espectador. Que me parece el despojamiento famoso también habilita la elocuencia del espectador. Es decir, cuando, por ejemplo, en el cine vos sobrecargás la información, suponete, vos en el cine mostrás las cataratas del Iguazú y ves la caída del agua, ves la selva, etc. En el teatro, tal vez lo que haces es que el personaje diga las cataratas están llenas de agua y mira hacia la extraescena, y es el espectador el que construye una dramaturgia de cómo son esas cataratas. Yo hice un libro con Ana María Bovo, gran narradora que trabaja mucho ese despojamiento, esa lo menos es más, habilitando al espectador, y ella pone un ejemplo en ese libro que se llama Narrar oficio trémulo, que es una mujer que se le acerca y le dice: la puerta de la cocina de la que vos hablaste en un relato es igual a la puerta de la cocina de la casa de mi abuela. Era una puerta, ¿vieron esas de cowboys, digamos? Ana María Bovo dice: yo nunca hablé de la puerta de la cocina. Nunca hablé de la puerta de la cocina. O sea, ella es la que incorporó como una dramaturgia espectatorial, por decirlo así. Y fíjense que eso es lo que más exaltan lo que se llaman hoy las poéticas del posdrama, ¿no? Lo que dice Lehmann, el posdrama, en realidad lo que hace es un gran estímulo de la dramaturgia del espectador, porque el espectador con lo que hay en el escenario hace lo que se le canta, ¿no? Bueno, no sé si hay una más, y si no, adelante, allá. Y si les parece, como estamos ya sobre la hora, hacemos seguramente un pequeño intervalo para habilitar la obra y vemos Drácula, llegó el acontecimiento. La pregunta, por si alguien no oyó, es si existe la obra perfecta, aquella que nace como algo inmodificable, a la que no habría que cambiarle nada. Mira, por ejemplo, para tomar un ejemplo que podríamos tomar a Shakespeare como un gran referente universal, de Shakespeare se siguen haciendo adaptaciones y versiones de su obra. De hecho, si se hiciera hoy Shakespeare tal cual, serían 3, 4 horas o más de duración. Y justamente, ¿por qué se sigue haciendo? Porque permite nuevas lecturas, nuevas miradas, modificar y apropiarse de ese Shakespeare de hace más de 500 años. Que esto me hace acordar, bueno, murió hace poco un gran director norteamericano, Bob Wilson, y en una entrevista él dijo que para él la vanguardia del siglo XXI era traer a hoy los grandes clásicos, como sería contemporaneizar los clásicos. Bueno. Y es lo que se hace, incluso con las distintas miradas. Por ejemplo, se da vuelta el tío Baña, nosotros en La sobrina, el tío Baña, la protagonista es la sobrina de tío Baña, no el del título de Chekhov. O, por ejemplo, contar un Hamlet desde la mirada de Ofelia, que fue una de las víctimas. O sea, perfecta, depende con la perfección de Shakespeare, así todo se puede modificar. Con la conciencia que nosotros tampoco leemos Shakespeare, nosotros leemos un traductor.
porque era en lengua inglesa. O sea, ya ahí hay una modificación. Exacto, tal cual. Sí. Tal cual. No, y en ese sentido también es interesante la dramaturgia del actor sin modificar el texto. O sea, uno podría decir, suponete, ser o no ser, ese es el dilema, ponerle y pensar que ese es el texto de Shakespeare. Supongamos, si esto lo dice un niño de 7 años con el fondo de los hielos de Groenlandia, o lo dice una anciana rapada en silla de ruedas en una salina en Bolivia, ponele, son dos textos distintos, porque esa es la cosa bellísima que tiene el teatro, que reescribe desde la nueva enunciación, ¿no? Por eso es tan hermoso ver el mismo texto hecho por actores diferentes, ¿no? Y directores diferentes. Bueno, ¿estamos? ¿Les parece? O acá hay una mano levantada y cerramos, Chuca, si te parece. Buenas tardes. Una última pregunta. Marcela, del Profesorado en Lengua y Literatura. ¿Qué significa para vos cerrar una obra? Y si tu mirada femenina influye en eso. Sí, me atrae que tenga algo desde esa mirada, que la obra tenga ese contenido. Por ejemplo, por eso La sobrina, aunque La sobrina la escribió un masculino, mi hermano, pero con esa dirección. ¿Pero por qué? Más allá del género, porque esto me quedó de un taller de cine que hice hace mucho en la UNL, que nos recomendaban que escribamos sobre lo que sabemos, sobre el mundo que conocemos, y desde ahí yo trato de hablar, especialmente desde mi propia experiencia, desde chica, volver a la infancia, que es ahí hay muchas imágenes y mucha emoción. Entonces, volver a las propias experiencias, a las propias sensaciones. Por algo, siempre va a haber teatro, siempre va a haber literatura, si cada uno, digamos, hay tantas historias como personas, como individualidades, como experiencias particulares. Un mismo hecho lo pueden contar distintas voces. Entonces, no perder eso. O como decía también, bueno, ahora me acuerdo el Gaudí, creo que era, que decía, ser original es volver al origen de cada uno. Y desde ahí encontrar material para expresarse. Sí. Bueno, vamos a poder seguir hablando de estos temas con el equipo de Drácula dentro de unos minutos y muy especialmente también esta idea de que el teatro hace literaturas, por ejemplo, de una novela, como el caso de La sobrina, o también del cine, ¿no? Porque acá va a aparecer una reescritura de las películas de Drácula y de Nosferatu, ¿no? Muy divertida, además. Pero bueno, Male, ¿cerrás vos? Sí, yo quiero cerrar con un muy fuerte aplauso para Mari Delgado. Muchísimas Mari. gracias. Muchas gracias. Un placer, un honor, y la tenemos acá en Santa Fe. Próxima función, ¿tenemos en vista? De La sobrina seguimos en noviembre, en la 3068, ya se van a enterar. Bien, perfecto. 30-68 de noviembre. Y bueno, sepan que todo este material que hoy presenciaron está en nuestra página en YouTube del Centro Cultural Provincial. No solamente esta jornada, sino desde hace 2 años que venimos haciendo jornadas, así que hay diferentes temas en relación al teatro. Pueden entrar y ahí van a poder ver esta jornada filmada como otras, como material de estudio quienes quieran, ¿sí? Lo mismo la bibliografía que recomendó Jorge Duati, si quieren nos la piden y la tienen. Ahora nos vamos a ir al hall para poder dejar a la compañía prepararse y en un ratito volvemos. Muchas gracias, muchas gracias.